Bueno, en primer lugar, bueno, este libro en que estamos ahora un poco con el tema de cierta promoción, cierta gira, cierto tour, cierta turra también, eso me viene de oficio, profe de historia. Bueno, este libro en realidad es el producto derivado de una investigación doctoral, ¿no? Bueno, yo en 2016 empecé un doctorado en la UPV, en arqueología. Y bueno, el tema, ¿no? Podría haberme puesto a mirar temas megalíticos de la prehistoria o, no sé, o ermitas medievales, cosa que también es muy interesante. No voy a quitar ningún peso a ningún periodo de la historia. Pero bueno, mi interés iba por querer estudiar la guerra del 36, ¿no? Querer estudiar cómo fue el golpe militar que lo cambió todo, ¿no? Porque trajo el final de la República, trajo también un breve experimento republicano autonómico vasco, ¿no? Como la Euskadi con Z, a la que remite el título de este libro, de Euskadi en ruinas, y luego además la implantación de la dictadura de Franco. Y en eso he estado estos años. Digo, he estado lo conjugo en individual, pero en realidad un trabajo arqueológico siempre es muy colectivo, ¿no? O sea, es verdad que el doctorado, pues bueno, yo quise llevarlo por ahí, pero hemos hecho excavaciones en varios puntos de la geografía vasca, en lugares como el Monte San Pedro Ascuren, en Quetura, en Valdaburu, en Marquina, en muchos lugares. Y bueno, a partir de ahí, ¿no? De ahí luego eso se estructuró como una tesis doctoral, que es un documento grueso y denso, como debe ser, pues estos documentos académicos. Y eso se presentó hace un par de añitos en el campus de Araba, aquí en la UPV. Y ahora la idea ha sido transformar todo ese saber, bueno, resumirlo, hacerlo más ameno, más asequible para todo el mundo y así ofrecer esta especie de, como de nueva historia de la guerra y de la dictadura a través de los restos arqueológicos, ¿no? A través de qué vestigios quedan en nuestro entorno más cercano, ¿no? Y van desde trincheras, búnkers, refugios, hasta latas, no sé, una copa de chupito, chapas de identificación de combatientes o impactos de metralla en fachadas de casas, ¿no? Y marcas de bombardeo. Así que, o también campos de concentración, bueno, en fin. Abarca un periodo largo, además, ¿no? Unos 12 años de... Esa es una de las propuestas que tiene, ¿no? Entender la guerra y la creación de la dictadura como un gran momento de violencia de más de una década. Divides, si no me equivoco, la visión que le das a la guerra en tres etapas diferenciadas. La 36 al 48 que hablas de 12 años es tan solo una de ellas. Es el marco general. Sí, bueno, eso es un poco la primer punto de ruptura, la primera propuesta que puede ser un poco llamativa es esa, ¿no? Normalmente, si alguien tiene en mente lo que entra en la selectividad, por ejemplo, ¿no? La guerra va del 36 al 39, ¿no? Es un poco el marco general, ¿no? Empieza con un golpe, si bien hay toda una historiografía, toda una literatura revisionista neofranquista que te habla de otras causas de aquello, pero bueno, todo comienza con un golpe militar en julio del 36 y en teoría, en abril del 39, Franco decreta, hace el último bando de guerra, ¿no? Y dice, el ejército rojo queda rendido, cautivo y desarmado, ¿no? Además, si alguien tiene en mente la canción Fascismo Nunca Más de Habeas Corpus, empieza con ese audio, ¿no? Con ese último bando de guerra. Sin embargo, a partir del 39 no empieza la paz. Esa es una de las primeras ideas, sino que empieza la victoria, las políticas de la victoria, que son políticas altamente represivas hacia un enemigo interno y hacia un enemigo externo. Y el proceso se alarga bastante, ¿no? De hecho, hasta el estado de guerra no fue derogado hasta el año 48. Por eso es un poco marcar esa fecha. De hecho, cada vez más los estudios que hacemos sobre represión y de esa época abarcamos hasta el año 48. Yo, por ejemplo, eso que trabajo en Nafarroa, en el Fondo Documental de Memoria Histórica en Navarra, en la Universidad Pública de Navarra, cuando hablamos de la represión franquista, de todos los asesinados y asesinadas por la represión franquista, hablamos siempre hasta el año 48. Además, esta idea de guerra larga, la verdad que, bueno, cada vez hay más historiadoras y historiadores que defienden esto y creo que además los restos arqueológicos nos animan a pensar en ello, ¿no? A pensar todo como un gran estado de guerra permanente que es el que hace que se construya esta dictadura, ¿no? Esta dictadura fascista, además en los primeros años claramente fascista, luego ya se habla más de nacional católica, otros adjetivos, pero al principio además de manera bastante clara. Y luego ya dentro de este marco de 12 años, luego sí hago unas subdivisiones, una serie de propuestas,
porque entender que realmente esta guerra fue una suma de muchas guerras, y también fue como una secuenciación de diferentes guerras, ¿no? Y eso son también lo que los restos nos animan a ver. Por así un poco el bosquejo general, un poco así rápido, en verano del 36, con un golpe militar, lo primero que llega es lo que se llama en el libro una guerra de columnas, que es una guerra precaria, es algo así como una especie de última guerra carlista. Mucho voluntariado armado, además se resucitan muchos de los escenarios de las anteriores guerras carlistas, sobre todo por la zona de Donosti. Muchas de las fortificaciones del siglo XIX vuelven a utilizarse. Hay una munición muy precaria, una tecnología muy precaria de guerra, pero es una guerra muy móvil también. De hecho, la mayor parte de Guipúzcoa aguantó muy pocas semanas el ataque franquista, el primer ataque rebelde, ¿no? De militares sublevados y de raquetes. Además, eso generó toda una columna de refugiados y refugiadas hacia Vizcaya principalmente. Y entonces ya llega el otoño del 36 y en ese momento se produce una reconfiguración de los dos bandos. Además, incluso también a nivel político, porque por ejemplo es cuando con capital en Bilbao se crea el gobierno de Euskadi, el gobierno del Lehendakari Aguirre, un gobierno de concentración con varias fuerzas políticas. Y en el caso de la zona franquista, es en ese momento cuando a Franco le dan todos los poderes, cuando se convierte en jefe del Estado y en generalísimo. O sea, es cuando se crea ya como dictadura, ya es el momento fundacional, ¿no? Y entonces ahí la guerra se detiene y se crea un frente de 100 kilómetros de largo que divide el territorio vasco en dos. Y ese frente es una frontera militarizada, compuesta, y por lo que hemos visto en la investigación arqueológica, por más de 210 posiciones de guerra, más de 210 lugares con trincheras, con búnkers y demás, ¿no? Entonces se crea una frontera entre dos estados, ¿no? Entre dos estados enfrentados, y es una frontera militarizada, pero también la pregunta que nos podemos hacer es, ¿acaso no hay alguna frontera que no esté militarizada? Es decir, o sea, básicamente, ¿qué es una frontera? Si, más que un lugar en el cual un gobierno dice hasta aquí, ¿no? Y hasta aquí pongo mi policía, pongo mi ejército, pongo todo, ¿no? Entonces es interesante ver esta frontera que duró medio año, más o menos, y que abarcaba, sobre todo además aquí en Araba, pues todo el norte de Araba, desde Ayaraldea hasta la zona de Aramayo. Todo eso en la zona del frente. Y además se conserva especialmente bien gracias a que, bueno, la verdad que aquí en Araba la gestión del territorio ha sido menos agresiva a nivel, en cuanto a crecimiento capitalista, que en Vizcaya y que en Guipúzcoa. Y más tarde, en la primavera del 37, se desata la gran ofensiva franquista, que ahí es donde los bombardeos del Durango, Guernica, ¿no? Y el cinturón de hierro, la caída de Bilbao, todo esto. Y eso es lo que, ¿no? Pensando un poco en lo que luego va a ser la Segunda Guerra Mundial, he llamado aquí la guerra relámpago, ¿no? Pues nos recuerda, los nazis tenían esta táctica de guerra que era la guerra relámpago, la Blitzkrieg, que era esta cosa de utilizar aviones, tanques, ¿no? Todo un despliegue tecnológico brutal, una guerra tecnológicamente muy cruda, muy bestia, para conquistar rápidamente el territorio, ¿no? Y eso es un poco, y en esta época el elemento más definitorio seguramente sea, hay dos, en la primavera del 37, ¿no? El cráter, los montes y las ciudades y los pueblos se llenan de cráteres, de impactos. El bombardeo aéreo se utiliza de manera masiva. Esa idea del laboratorio de la Segunda Guerra Mundial. O sea, convirtieron Euskal Herria en un laboratorio de la Segunda Guerra Mundial. Y luego la otra, cuerpos de combatientes en la resistencia antifascista, que apenas ni siquiera no eran ni enterrados. Muchas veces caían en el campo de batalla y quedaban, ¿no? Y los equipos forenses de Aranzadi, sobre todo, se han topado con cuerpos a los cuales incluso les faltan huesos. Les faltan huesos porque, como no fueron enterrados, los perros, por ejemplo, han hecho acción de carroña sobre esos cuerpos, ¿no? Con lo cual es un paisaje de guerra moderna, crudo, que tiene similitudes con los paisajes de la Segunda Guerra Mundial, pero también de todas las guerras totales que van a marcar todo el siglo XX, ¿no? Y diría que incluso hasta hoy en día. La verdad que a veces yo veo imágenes ¿no? Ahora, por ejemplo, el conflicto Ucrania-Rusia, estos paisajes de trincheras y de avances y de cadáveres por los campos, y la verdad que tienen ciertas similitudes. Y por último empieza una larga guerra de ocupación, que sería de todos estos años de dictadura, ¿no? Hasta el 48, en el cual hay un nuevo paisaje de campos de concentración, de trabajos forzados, se construyen nuevas fortificaciones en las fronteras en previsión de una posible invasión aliada, y luego además también se hace una reconstrucción interna, que es todos los pueblos rotos durante los años 36-37 en las batallas, ¿no? Cómo se reconstruyen. Y además ahí se aprovecha para meter todos los monumentos franquistas, ¿no? Los famosos monumentos a los caídos por Dios y por España y todo esto, ¿no? Entonces es un proceso de construcción simbólica, propagandística y también de enorme represión. Represión física, ejecuciones y prisión, y también de represión simbólica,
Que de hecho todavía a día de hoy tenemos que manejar, tenemos que gestionar. No sé, antes te digo que, por ejemplo, trabajando en Iruña, pues el tema del monumento a los caídos, de qué hacer con él o qué tal, pues tenemos un debate importante allí, claro. Muy interesante. Bien, has nombrado Araba. Se dice, se ha escuchado más de una vez que aquí no hubo guerra, pero tú desmientes en el libro esta idea. Sí, bueno, eso es una de las apuestas también, ¿no? Es un libro que, bueno, ya digo, se puede leer como una nueva historia de la guerra, o sea, cualquier persona que se quiera enterar un poco de este proceso histórico, ¿no? Proceso histórico que tiene enormes consecuencias en el presente, o sea, es de los que más ha marcado nuestra historia reciente del Estado español, pero de Euskal Herria sin duda, ¿no? Y, bueno, y también con unas ecos importantes en Iparralde, de los cuales también se habla un poco en el libro. También hubo sus campos de internamiento de refugiados, también hubo muchos paisajes que surgieron ahí que la verdad que son que hoy en la Europa del siglo XXI, en la Europa fortaleza del siglo XXI, resuenan con ganas. Pero es un libro que también tiene otra particularidad, que está escrito bastante desde Araba, que eso es una cosa un poco extraña. Los libros de historia de la guerra en el País Vasco, ¿no? En Euskal Herria, normalmente se han hecho mucho o desde Vizcaya, Guipúzcoa, ¿no? Los lugares un poco, sobre todo Vizcaya, que fue el territorio que más logró resistir el avance franquista hasta la primavera-verano del 37. Bueno, en este caso bastante desde Araba. Hay varias razones en ello. Una podría ser simplemente el patriotismo de uno mismo, el hecho de haberme criado aquí y ser a la vez, no sé si por virtud o por defecto. Eh, por virtud, vamos a decir que sí. Y luego la otra es, bueno, porque es un territorio en el que hay una gran cantidad de restos arqueológicos muy bien conservados, ¿no? Y además están casi todas las fases de la guerra. Hubo partes de Araba que fueron zonas de combate desde el verano del 36 hasta casi el verano del 37, o sea, casi un año de foto, ¿no? De fotografía histórica podemos obtener a partir de Araba. Es el caso del Monte San Pedro Ascuren, que se sitúa justo, bueno, justo en la muga, entre Vizcaya y Araba, en la zona de Amurrio, Orduña, en el noroeste. Pero bueno, no es el único caso. Entonces, en Araba sí hubo guerra, eso es un poco la cuestión. Hubo represión y hubo guerra, porque también se habla de las fosas, de algunas fosas que se han investigado en Araba, fosas de retaguardia, fosas en las cuales un grupo de requetés, un grupo de chapelgorris, ¿no? Igual detenía a unos vecinos, por ejemplo, en la zona de Valdegovía, los llevaba al Alto de la Tejera, los asesinaba y hacía la más mínima fosa para dejarlos ahí tirados, ¿no? Además, ese caso, por ejemplo, tiene uno de los pocos enterramientos clandestinos de mujeres que se han documentado arqueológicamente, por lo menos en la comunidad autónoma vasca. Vale. Y luego, por otro lado, el frente de guerra. El frente de guerra, yo me crié también en Legutio, no, también no sé si por defecto o por virtud, pero yo me he criado con las historias de que ahí hubo guerra, ¿no? La gente lo comentaba. Este es un libro también, claro, que los restos arqueológicos nos hablan de un pasado del cual ya apenas quedan supervivientes. El año que viene se cumplirán 90 años del inicio del golpe. 90 años es muchísimo tiempo. Como dicen en Latinoamérica, con la experiencia de las dictaduras de los años 70, la impunidad biológica ha hecho su trabajo. Cada vez, y la impunidad biológica es el paso del tiempo. El paso del tiempo hace que desaparezcan los testimonios, los supervivientes. Pues en el caso, yo en Legutio he conocido eso, he conocido gente que vivió la guerra a primera mano, que vivió que Legutio estaba en primera línea del frente durante muchos meses, que vivió también incluso la batalla de Villarreal, que fue la gran ofensiva que hizo el ejército de Euskadi para intentar romper el frente por Araba y reconquistar Gasteiz. Eso ocurrió en diciembre del 36 y generó unos impactos en la zona tremendos. Se habla todavía que hay puede haber hasta 200 personas, 200 cuerpos desaparecidos en toda esta zona, en toda la zona de Legutio, Cigoitia, muchos de ellos seguramente bajo los embalses. Que eso es también otra de los... De hecho, un poco el relato arqueológico termina ahí con los embalses, porque es casi una especie de operación de olvido, ¿no? De tapado, además en un contexto de transición energética, lo cual también me parecía que resonaba mucho en el momento presente, ¿no? Utilizar el territorio como una gran materia energética que a su vez además lo que hace es sepultar la historia de la resistencia y de la guerra, ¿no? Y sí, en Araba, por supuesto, hay restos. De hecho, todo el pueblo de Legutio fue reconstruido en la posguerra, en esa posguerra, entre comillas, por el Servicio de Regiones Devastadas, que era un servicio que venía
en teoría su labor era reparar los pueblos rotos por la guerra, los pueblos que tenían edificios destruidos, pero era una labor propagandística pura y dura. De hecho, en Legutio, por ejemplo, el Servicio Nacional de Regiones Devastadas lo que hizo fue, el empeño que puso en la reconstrucción fue en 3 edificios. La iglesia parroquial, el ayuntamiento y el cuartel de la Guardia Civil. Fueron los 3 edificios que eran claves para la dictadura, ¿no? Y además por eso hago una comparación también con Elgeta, en Guipúzcoa, que también fue una localidad reconstruida, pero tenía una significación diferente. Estuvo en el frente, pero en Elgeta estuvo el ejército de Euskadi resistiendo durante medio año, y por eso Elgeta se convirtió en un símbolo de la resistencia antifranquista, y en cambio Legutio no, Legutio fue, hoy en día nos puede costar creerlo, pero Legutio fue una pieza clave en la propaganda franquista en Araba. Era Villascombros, Villarruinas, le pusieron muchos títulos. El Verdún Alavés, ¿no? El lugar heroico en el cual las tropas franquistas en Araba habían conseguido aguantar todos los ataques republicanos. Entonces también eso me pareció curioso, ¿no? Ver cómo Legutio, antes llamada Villarreal o Villarreal de Álava, Villerle, para la gente euskaldún del pueblo tradicionalmente, fue un escaparate para la dictadura. Sus ruinas, en teoría, a sus ruinas se les dio un carácter heroico, un carácter mártir, ¿no? Para la lucha franquista en Araba. Legutio había posibilitado que Vitoria, que Gasteiz, no cayese en manos de los rojos separatistas. Y es una historia que, bueno, pues bastante terrible, que esa no me la contaban tanto en Legutio. Y también ahí surgió un poco una parte del interés en todo ello. Has hablado de diferentes restos arqueológicos, también de personas enterradas, pero ¿existen aún muchos restos? ¿Existen todavía cosas que descubrir? Sí, yo supongo que sí, la verdad. O sea, pensemos que esto es una primera aproximación, ¿eh? Este libro, de hecho, termina deseándole muy buena suerte a quien quiera retomar este trabajo y quiera seguir investigando, que espero que así sea y creo que va a ser así. Eh, sí, hay por estudiar. A ver, por ejemplo, en el caso de las fosas y los enterramientos, ¿no? Que además es una de las imágenes igual que tenemos más metidas, ¿no? En los últimos 20 años, estos esqueletos bajo tierra con equipos forenses haciendo una gran labor, bueno, primero buscando sus cuerpos, luego identificándolos, a veces reenterrándolos, ¿no? Con familiares, con asociaciones y demás. Esto ahora ya nos hemos un poco casi acostumbrado a esta imagen, ¿no? Pero a partir del año 2000, cuando empezaron estas exhumaciones, esto fue un impacto político enorme. Al fin y al cabo, la democracia española, con todas las comillas del mundo, ¿no? El régimen del 78, también si se quiere, bueno, se había construido sobre ese, ¿no? Tapando, echando cemento sobre todo ese pasado. De hecho, hay viñetas muy chulas, ¿no? Al respecto de, un poco viendo eso, ¿no? La España de los años 90, del 92, de la Barcelona del 92, de la Expo, de la conquista de América y todo esto, se estaba construyendo sobre una cantidad de fosas enormes, ¿no? Y no solamente las de la conquista de América, sino también las propias nuestras, ¿no? Entonces, los equipos de fosas han hecho una gran labor en estos 20 años, 20-25 años de excavaciones. Han recuperado decenas de cuerpos, pero es verdad que los equipos que sobre todo han trabajado en esto, que son los equipos de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, dicen que cada vez es más difícil encontrar nuevos enterramientos. En muchos casos también porque faltan supervivientes, porque antes un vecino o una vecina te podía decir aquí fue. Sobre todo si en caso de haber superado el miedo, el silencio, la represión, ¿no? El trauma, podía decírtelo, ahora ya cada vez es más difícil. Así que por ahí hay más, lo dicho, se habla de 200 personas que desaparecidas en la zona del Legutio y Cigüetia, solamente ahí. Pero es difícil. Y luego, en cuanto a otro tipo de restos, es que convivimos con ellos día a día. Eso también es otra de las cosas que intenta defender un poco este libro, ¿no? De que el pasado no es una cosa pasada, no es una cosa que se conjugue así ¿no? En algo acabado, sino que el pasado es algo con lo que convivimos a diario. O sea, la arqueología trabaja con restos que se conservan en la actualidad, con aquello que está hoy allí, que está hoy aquí, en el presente. Por lo tanto, el pasado es nuestro paisaje cotidiano, ¿no? O sea, yo eso me crié en Legutio, pero yo la forma en la que veo ahora este pueblo, en el cual, claro, te dedicas a buscar y pues una casa, ¿no? Cuya pared yo me dedicaba a jugar a tirar el balón y ¿no? Bueno, a balonazos contra la pared con otros amigos y amigas del pueblo, pues resulta que no. Luego llega el Josu de 20 y tantos años y se encuentra con que esa pared está toda llena de marcas de metralla, cosa que no me había dado cuenta nunca, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, ese pasado lo habitamos todos los días. Hay muchos más restos, sí. Apenas para esta investigación, pues bueno, me he centrado
en los casos de las fosas y las exhumaciones ya realizadas, o sea, la información forense que ya se ha ido generando. Luego también aquellos casos en los cuales equipos arqueológicos que han trabajado en muchos puntos de la geografía vasca se han encontrado con restos de la guerra, o sea, pues igual excavaban una ermita medieval, pero se encontraban con que había una trinchera. Y decían, joder, ¿esto cómo así? ¿No? Entonces ha sido también una labor de contextualizar, de saber por qué está eso ahí, qué sentido tiene. Y luego también las excavaciones propias y las investigaciones propias, ¿no? Que en parte se han centrado mucho, sobre todo en ese frente, en esa frontera, en ese frente que existió durante más de medio año, esa frontera interna que dividía Euskal Herria en dos, y de la cual se conocía muy poca cosa. Se conocía poca cosa, aunque las asociaciones locales de memoria histórica sí que estaban mostrando interés sobre ello y sí que estaban investigándolo a su manera. Entonces, bueno, la idea era buscar una visión general. Y para eso, pues bueno, contamos con el apoyo financiero del gobierno vasco, que en eso la verdad que, bueno, bien, hemos tenido cierto apoyo, pero todavía es un patrimonio que no está protegido, o sea, en gran medida, ¿eh? O sea, no está declarado monumento, nada por el estilo. Y, por ejemplo, lo quiero recordar, ahora que, por ejemplo, hay tantos proyectos de energías renovables en tantos montes, bueno, en teoría se tiene en cuenta el patrimonio protegido para no hacerle excesivo daño, en teoría, pero claro, este ni siquiera está en los catálogos, en los inventarios, en muchos casos, todavía. Con lo cual, este está en un estado vulnerable, muy vulnerable. Todas estas posiciones de guerra, trincheras, búnkers, espacios de bombardeo y tal, pues está en una posición bastante vulnerable. Así que sí, sí, queda por investigar y la verdad que yo digo, animo a quien quiera retomar el testigo, la verdad. Y yo, bueno, todavía sigo haciendo cosillas, pero la verdad que queda mucho por hacer, sí. Has hablado que el libro está escrito desde una perspectiva de Grava, que es algo más inusual. Mm. También tengo el dato que se llevaban 30 años sin publicar Euskal Herria sobre este tema. Sin publicar esta perspectiva de Araba, ¿cuántos años? No, es que eso casi nunca. No, no, hay libros serios. No, 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 aquí el síndrome de Colón, no, 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 yo no he descubierto nada, por suerte. Pero no, pero es verdad que bueno, sí que quería reivindicar un poco eso, porque la verdad que sí que en los últimos años ha habido estudios muy buenos sobre el franquismo y sobre la guerra, por ejemplo, en Araba los ha habido, los hay, eh, sobre todo realizados por el Departamento de Historia Contemporánea de la UPV, pero bueno, se ha centrado más en la propia escala de provincia o la escala de ciudad, en Gasteiz también, eh, y de hecho, yo los he utilizado mucho para poder hacer esta investigación y ahí están. Eh, pero lo que quería decir, esa visión como más de esa nueva historia de la guerra en el País Vasco, que es también un libro muy clásico, en cierto modo, y así lo es. No, esto no tanto. O sea, yo diría que a nivel de fecha, a ver, en 2012 se publicó una historia crítica de la guerra en Euskadi de Pablo Beldarrain, que era un veterano de guerra. O sea, no era un historiador, era alguien que fue comandante de una brigada de Gudaris. Y es un libro espectacular, me ha venido muy bien. Pero bueno, parte de es un ejercicio histórico, pero también de una experiencia personal, ¿no? Entonces, libros de testimonios, de hecho, había en los años 70-80, en Euskal Herria se hicieron bastantes libros, desde esa cosa de investigación personal prácticamente, ¿no? Ahí está de Barandiarán también. Barandiarán, ya cuando marchó al exilio en el 36-37, él se dedicó a escribir a la gente que todavía estaba aquí o gente que se estaba exiliando y les pedía informes. Yo qué sé, al alcalde, no sé si era socialista de Arrasate, le preguntaba cómo había sido la guerra de Arrasate, o sea, ese tipo de trabajos. Pero bueno, es verdad que sí, hace tiempo que yo creo que nos hacía una nueva historia de la guerra y bueno, en ese sentido, bueno, pues esto viene también, tiene otro planteamiento, claro, tiene esta idea de los restos arqueológicos, que creo que es un planteamiento novedoso, y viene un poco también pensando en las nuevas generaciones, porque cada vez, por ejemplo, quizás también mi experiencia personal, si, en los institutos, por ejemplo, cuando quieres trabajar este periodo, antaño existía la posibilidad de poder hacerlo con supervivientes, con testigos que diesen su testimonio en las aulas. Se ha hecho poco, porque además se ha hecho solamente con la voluntad de ir a casles y de asociaciones y poco más, porque por parte de las administraciones la verdad que no se ha hecho mucho hincapié en ello, pero es que encima ahora ya ni por esa impunidad biológica cada vez es más difícil. Entonces mi experiencia, por ejemplo, ha sido la de llevar objetos a las aulas, ¿no? O sea, creo que cuando las personas van desapareciendo, pues los objetos son lo que queda de ellos y de ellas, ¿no? Entonces, está hecho también un poco con esa vista al futuro, ¿no? En ese sentido.
Y creo que eso es algo importante y algo interesante ¿no? Que es una nueva pedagogía también de la memoria, la que se intenta proponer. Luego ya veremos si eso tiene su éxito o no. Y bueno, para ir cerrando, me quedaba una pregunta que hacerte. Viendo cómo está el patio, quiero decir, una metido al paradigma actual de polarización que tenemos, ¿cómo lidias con la politización de la arqueología? Bueno, yo soy de la escuela que dice que todas las ciencias sociales son sociales, por lo tanto son políticas. Yo estoy en esa trinchera, por pillar ese símil. Eh, Creo que ello, aún así, es lo que empuja a que hagamos una labor más rigurosa y en realidad más detallada a nivel de recogida de datos, análisis e interpretación. O sea, creo que precisamente siendo una ciencia, sea la historia, sea la arqueología, siendo ciencias que tienen una dimensión política total, creo que eso es lo que tiene que animar precisamente a un análisis más riguroso. Y porque precisamente a partir de una serie de hipótesis que también tienen un origen político, una selección de metodologías que también tienen un componente político, o sea, el hecho de hacer arqueología y no haber hecho otra cosa tiene su sentido, ¿no? Eso es lo que nos anima a conocer más y eso es lo que creo que puede inspirar también a la acción política. Yo no reniego de ello, al contrario, hay esa... vamos, no, creo que no soy quizá tan explícito en el libro, pero creo que se puede leer entre líneas de manera clara, ¿no? Y en algunos casos hay ciertos momentos de honestidad intelectual, de decir, pues es que esto es así, yo lo he escrito desde este prisma, desde esta manera, ¿vale? Y creo que eso es lo que tenemos que hacer, ese ejercicio. Por lo tanto, es parte de ello. Y no solamente en este caso de la guerra y la dictadura, ¿no? De hecho, el debate que tenemos en Iruña sobre qué hacer con el monumento a los caídos. El hecho de que exista un debate ya es algo político y creo que eso más ya es una victoria colectiva, que tengamos estos debates, que podamos tenerlos, que no quede todo en una gestión burocrática cerrada en un cajón de que alguien decida qué tiene que ocurrir con esto, que es un patrimonio de todas y todos. Tengo que decir que, por ejemplo, hace poco aquí en Gasteiz se quitó uno de los símbolos franquistas que estaba en el edificio de la calle Olaguibel, en la delegación de Hacienda, donde nos ha tocado renovar el DNI muchas veces, muchos años, ¿no? Y bueno, la verdad que se hizo como una obra, ¿no? Así como, bueno, parte de la obra de albañilería. Yo no sé si haberlo hecho de esa manera, pues que no ha habido mucha celebración. No hemos podido celebrar el quitar ese pajarito de la fachada del edificio, ¿no? Y el edificio sigue siendo una construcción del año 47 de estilo neorreriano, hecho por la dictadura en pleno momento de exaltación imperial. Sigue siéndolo. Ya no tiene el pajarito, pero sigue siéndolo, ¿no? Y luego, además, la arqueología y la historia también se involucra en otros aspectos. Y me estoy acordando ahora de los últimos años, tenemos todo un proceso necesario que tenemos que además emprender cada vez más en Euskal Herria, aunque hay trabajos que ya existen, sobre, por ejemplo, nuestras herencias coloniales, ¿no? Sobre cómo celebramos a conquistadores y exploradores, cómo tenemos calles dedicadas a almirantes de marina, cómo tenemos monumentos a señores que también hicieron grandes batallas, tenemos un monumento en la mitad de Ciudad de Gasteiz, ¿no? Dedicado a la independencia de España, ¿no? La lucha contra el francés. En fin, o sea, creo que todo esto son decisiones políticas. Son decisiones políticas que creo que tienen que ser, tienen que tienen que partir de un análisis, es decir, quiero reivindicar el papel que tenemos la gente de historia y arqueología, como personas que tenemos presente, ¿no? El acceso a los datos y que podemos hacer un análisis más riguroso sobre ello. O sea, creo que nuestra voz importa, si no, no haría esto. Pero creo que la labor política de gestión del pasado, que al final siempre es una gestión del presente, esa es colectiva, es de todo el mundo. Eso tenemos que hacerlo, yo qué sé. Además, aquí Gasteiz es otro referente, porque también somos una ciudad que cada 3 de marzo sale a las calles renovando unas luchas, ¿no? Con nuevas exigencias laborales, políticas, sociales, feministas de diverso tipo, pero lo hace recordando algo que ocurrió hace ya casi 50 años. O sea, aprovechamos el pasado como plataforma para la cual exigir de cara al futuro, ¿no? Y bueno, creo que en ese sentido, sí, yo estoy de acuerdo con ello. Otra cosa es que yo cada vez que voy a una librería me enfado porque los títulos que sueles ver, así como en mayor, ¿no? En las mesas y tal, pues son todos estos de el Imperio Español, los tercios, toda una serie de literatura panfletaria absurda,
que no se basa en nada, que no tiene ningún sentido, pero es verdad que tiene sus efectos, ¿eh? Y esto lo vemos en la universidad también, ¿eh? Hay estudiantes que vienen con todo el rollo de los tercios españoles y el imperio y todo muy metido en la cabeza, ¿eh? Vienen con eso muy fuerte y la verdad que hay que hacer una labor ahí de construcción y de volver a construir algo más o menos bueno que cuesta muchísimo, cuesta muchísimo. De hecho, por eso me llama la atención una cosa, un último detalle, que es tenemos el temor a que, ¿no? A que surja el neofranquismo, y es verdad que la ultraderecha, estamos en unos tiempos de barbarie ultraderechista muy bestia, pero creo que en realidad lo que está teniendo más éxito no es tanto el hecho de que, ¿no? De que haya jóvenes que digan que Franco molaba, dicho así rápido y mal, sino que el discurso que en el franquismo estaba imperando, que era este pasado imperial, glorioso, experimental, ese sí que tiene fuerza, ese sí que está enganchando en gente más joven, que es una cosa que me sorprende un montón, porque a mí me parece la cosa más casposa y más terrible que hay, pero sí, sí, ese tiene bastante fuerza. Y creo que ese es el que tenemos que pelear, entre otros. O sea, y bueno, pues ahí estaremos. Y en eso es nuestra labor, ir a Casles, gente en museos, en culturecheas, en radios, en todo tipo de espacios. Es una pelea, porque ya digo, no es del pasado, es del presente y del futuro. O sea, es el hecho de, ¿no? La xenofobia se nutre de esos relatos. Esos relatos que pensaba que eran los que se tenía que aprender de memoria mi abuela en la escuela, pero no, no. Ahí están porque están en YouTube, están en Instagram, están en TikTok. Pues seguiremos luchando por nuestra parte también. Bueno, Más que todo, yo sé un último apunte y gracias por tu respuesta. Llegando allí bueno. tienes este jueves 13 la presentación del libro, ¿verdad? En Ignacio Aldecoa. Sí, en la Casa de Cultura y de Azeldecoa, aquí en Gasteiz, hacemos la primera presentación este jueves 13 de febrero a las 7 de la tarde. Y bueno, además quiero agradecer que vamos a contar con Jaiona Aguirre, la responsable del Vivat Museo, que bueno, que la verdad que desde su posición, ¿no? De responsable de un museo de arqueología, bueno, es importante, es ver también cómo, ¿no? Ver precisamente cómo también el museo ve estos restos, ¿no? Como una institución, que también es una manera de llegar a jóvenes, de llevarles el pasado, que no tiene una sección sobre tiempos recientes, pero que ha recibido todo este patrimonio, todos estos objetos, pues ver cómo ve el pasado. Y creo que va a estar muy interesante. Creo que va a estar guay. La verdad, lo del jueves, así que no sé, confiemos. Animamos a las oyentes a ir. Es que hay que aspecto de Eso, regatitas, que de casos que hay.